Si les cuento esta historia, tal vez nunca me vean de la misma manera, pero necesito contarla porque hay cosas que no deben olvidarse. Hay dolores que necesitan ser expuestos para que nunca más se repitan. Mi nombre es Doña Lupita, tengo 78 años y muchas historias para contar. Algunas son bonitas, otras son divertidas, pero esta no es una historia bonita. Antes de comenzar, quiero saber desde dónde están viendo este relato. Aprovechen y suscríbanse al canal y denle me gusta al video. Eso me ayuda mucho. Mucha gente me mira y ve a una viejita de cabello blanco, manos arrugadas y mirada cansada. Piensan que mi vida fue solo cocinar para mis nietos, cuidar de la casa y esperar a que el tiempo pase. Pero lo que no saben es lo que tuve que hacer para estar viva hoy. Fui una niña que creció en México en los años 1960, cuando todo era difícil. No teníamos lujos, no teníamos carro. Mi mamá lavaba ajeno, mi papá trabajaba cuando quería. Pero lo peor de aquella casa era él, mi papá. Hombre de pocas palabras y muchos gritos, manos pesadas, olor a tequila impregnado en la piel, ojos que te hacían bajar la cabeza sin necesidad de una sola palabra. Era el tipo de hombre que hacía que hasta los vecinos se quedaran callados cuando pasaba por la calle. Un hombre que nadie se atrevía a desafiar. Desde que tengo memoria, él golpeaba a mi mamá. Yo veía, yo escuchaba, pero no podía hacer nada porque así eran las cosas. Mi mamá decía que un matrimonio era en las buenas y en las malas, y a ella solo le tocaron las malas. Me convertí en adulta demasiado pronto. A los 9 años ya sabía preparar comida, lavar el piso y cuidar de mi hermanita Carmela. Cuando ella nació, mi mamá estaba muy débil, y fui yo quien cambió sus primeros pañales, quien la arrulló en sus primeras noches de llanto. Me prometí a mí misma que nadie lastimaría a mi hermanita, pero no pude cumplir esa promesa. Vivíamos en una casa pequeña en un pueblito de Jalisco, cerca de un río que atravesaba el pueblo. No era casa de ladrillo, era de esas de madera que con cualquier viento fuerte temblaba toda. Adentro, 3 cuartos, la cocina, el cuarto de mis papás y el cuartito donde dormía yo con Carmela. Mi mamá era una mujer delgada, de rostro marcado por el cansancio, siempre con vestido floreado y guaraches viejos. Sonreía poco, pero cuando sonreía parecía que todo se volvía un poco menos pesado. Carmela era lo contrario. Tenía ojos vivos, risa fácil, hablaba por los codos, siempre inventando historias de princesas y castillos. Me encantaba escucharla porque en su imaginación vivíamos en un lugar bonito. Pero bastaba con que se abriera la puerta y los pasos pesados de mi papá resonaran para que ese mundo se derrumbara. Nos poníamos tensas. La comida tenía que estar lista, su vaso lleno. Él llegaba, y si estaba borracho, solo insultaba. Si estaba sobrio, era peor, porque sobrio golpeaba. Y lo aceptábamos porque, ¿qué más podíamos hacer? Tenía 12 años cuando comencé a notar algo extraño. Mi hermana, que dormía tranquila, comenzó a tener pesadillas. Despertaba a medianoche llorando, y cuando le preguntaba, solo me abrazaba y decía que no podía contarme. Al principio pensé que era miedo a nuestro papá. A fin de cuentas, ¿quién no le tendría miedo? Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que no era un miedo común. Ella comenzó a esconderse cuando él llegaba. Si antes corría a jugar en el patio, ahora se quedaba muda. Si antes pedía que mi mamá la cargara, ahora se quedaba quieta en un rincón, encogida como un pajarito herido. Hasta que una noche desperté con un ruido. Pasos. Mi papá nunca caminaba de madrugada. Siempre dormía profundo, roncando fuerte, pero esa noche estaba de pie. Salí del cuarto de puntitas. El pasillo estaba oscuro, pero la luz del cuarto de mis papás estaba encendida. Y fue ahí que vi a mi papá arrodillado junto a la cama, a mi hermanita encogida, ojos muy abiertos, a mi mamá sentada en el rincón con los brazos alrededor de su propio cuerpo, llorando pero sin hacer ruido. Era una escena que nunca más salió de mi cabeza. Ahí entendí todo, y algo dentro de mí murió esa noche. Abracé a Carmela hasta que se durmió, pero yo no dormí. Me quedé despierta escuchando los ruidos de la casa, sintiendo la presencia del hombre cruel del otro lado de la pared, y decidí que no podíamos quedarnos ahí.
Pero, ¿cómo escapar? ¿A dónde ir? ¿Cómo convencer a mi mamá que ya no tenía fuerzas para nada? En los días siguientes estuve atenta. Vi cómo mi mamá desviaba los ojos cada vez que mi papá tocaba a Carmela, cómo apretaba las manos cuando él llamaba a mi hermanita. Ella sabía, siempre supo, y aún así se quedaba callada. Una noche, después de que Carmela se durmió, fui a la cocina y me quedé junto a mi mamá mientras lavaba los platos. «Tenemos que irnos, mamá», le dije. Ella se detuvo, se quedó mirando el plato dentro del lavadero sin decir nada. «Mamá, ¿sabes lo que él hace?» Ella cerró los ojos. «No puedo. ¿A dónde iríamos? Cualquier lugar es mejor que aquí». Se quedó en silencio y finalmente me miró. Y ahí, por primera vez en la vida, vi a mi mamá con miedo. No miedo a él, sino miedo de finalmente hacer algo, miedo de cambiar nuestro destino. Esa noche, sin que él se diera cuenta, comenzamos a planear nuestra fuga. Las cosas que nos destruyen por dentro no siempre son evidentes. A veces, suceden en el más absoluto silencio, y el silencio puede ser ensordecedor. Desde aquella noche algo cambió en mí. Yo ya sabía que mi vida nunca sería como la de otras niñas, pero ver a mi hermana en esa situación fue como sentir un puño apretando mi pecho todo el tiempo. Carmela era mi responsabilidad. No pude protegerla cuando más me necesitaba, pero no iba a fallar de nuevo. Mi hermana siempre fue un rayito de sol. Era de esas niñas que transformaban cualquier cosa en juego. Hasta los días más difíciles parecían menos pesados cuando inventaba historias con las muñecas viejas que teníamos o cuando salíamos a cortar guayabas en el patio. Pero después de aquella noche, Carmela cambió. Dejó de jugar, dejó de hablar mucho, dejó de reír. Su silencio me daba escalofríos. Si antes corría para afuera apenas salía el sol, ahora se quedaba dentro de la casa, escondida en cualquier rincón que pareciera seguro. Si antes me abrazaba todo el tiempo, ahora evitaba el contacto. Y cuando él estaba cerca, encogía los hombros y se hacía más pequeña de lo que ya era. Era como si quisiera desaparecer. Mi mamá lo veía, yo sé que lo veía. En los días siguientes, noté cómo sus ojos seguían a Carmela por la casa, cómo apretaba las manos en el delantal cada vez que mi papá llamaba a mi hermana, cómo sus ojos brillaban con lágrimas que nunca caían. Ella sabía, pero fingía no ver. Yo quería gritarle, quería preguntarle por qué no hacía nada. Quería entender cómo podía permitir que algo así sucediera bajo su propio techo. Pero al mismo tiempo, yo sabía la respuesta. Ella también tenía miedo. Mi papá siempre fue cruel, pero con mi mamá era aún peor. Cuando la golpeaba, no era solo una bofetada, era con fuerza, con rabia, con odio. Vi a mi mamá pasar días sin poder levantarse de la cama. Vi los moretones morados que intentaba esconder bajo las mangas del vestido. Escuché los sollozos ahogados durante la madrugada. Mi mamá también era prisionera. Y lo peor de todo, él sabía que nadie se enfrentaría a él. Yo todavía intentaba hacer que Carmela jugara. Trataba de contarle historias como ella me las contaba a mí. Pero un día, mientras acomodaba las muñecas en el suelo y la llamaba para que se sentara conmigo, ella simplemente me miró y dijo: «Ya no quiero jugar». Aquello fue como un golpe en el estómago. «Pero tú siempre has querido jugar», le dije. Ella negó con la cabeza. «Ya no soy niña». Carmela tenía apenas 7 años. 7 años, y ese monstruo humano ya le había robado todo. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía llorar. No frente a ella, porque si yo me derrumbaba, ¿quién nos sostendría? «Todavía eres niña, Carmela. Todavía puedes jugar». Ella solo se encogió de hombros, y ahí me di cuenta de que si no hacía algo, mi hermana se desvanecería de adentro hacia afuera. Esa noche me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando a Carmela dormir. Se movía todo el tiempo. Murmuraba cosas sin sentido. Tenía pesadillas casi todas las noches. De repente, vi que comenzó a llorar dormida. Las lágrimas corrían por su rostro, sus labios temblaban. Aquello fue demasiado para mí. Tomé su mano e hice lo único que podía hacer. Le prometí que saldríamos de ahí. «Te voy a salvar, Carmela, lo juro». Incluso dormida, apretó mi mano, y en ese momento supe que no podía esperar más. A partir de ahí, mi mamá y yo necesitábamos hacer algo, necesitábamos huir.
Al día siguiente, esperé a que mi papá saliera al trabajo y fui a la cocina donde mi mamá estaba lavando los trastes. «Mamá, tenemos que irnos ya». Ella se quedó inmóvil, de espaldas a mí, fregando un plato que ya estaba limpio desde hace mucho tiempo. «¿A dónde, hija? No tenemos a nadie. No tenemos a dónde ir. Cualquier lugar es mejor que aquí». Siguió fregando el plato. Luego lo puso en el lavadero y soltó un suspiro largo. Entonces, en voz baja, dijo algo que nunca olvidaré. «Nos va a matar». Me quedé helada. Mi mamá no estaba equivocada. Mi papá no era el tipo de hombre que dejaba escapar algo. Si intentábamos huir y él nos descubría, ¿qué haría? No lo sabía, pero sabía que quedarnos era peor. «Tenemos que intentarlo. Si no nos vamos ahora, no vamos a aguantar». Mi mamá se volvió hacia mí, ojos hinchados, rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Sostuvo mi cara con manos temblorosas. «¿Estás segura?». Asentí, y fue ahí que comenzamos a planear nuestra fuga. Yo sabía que mi papá era un hombre malo. Lo sabía desde pequeña. Desde las primeras veces que vi a mi mamá encogerse cuando él levantaba la voz. Desde las primeras bofetadas que me dio solo porque estaba en su camino. Pero lo que le hacía a Carmela, eso era peor que todo. En esa casa, el miedo era una presencia constante. Estaba en cada rincón, en cada mirada evitada, en cada respiración contenida, cuando oíamos el ruido de la puerta abriéndose al final de la tarde, porque el peor momento del día era cuando mi papá regresaba del trabajo. Era cuando teníamos que medir cada movimiento, cada palabra. Cualquier cosa equivocada era motivo para que se enojara, y cuando se enojaba, alguien pagaba por ello. Aprendí rápido a volverme invisible. Aprendí a limpiar la casa como a él le gustaba, a poner la comida en la mesa sin mirarlo a los ojos, a nunca responderle. Pero Carmela todavía era muy pequeña, y por más que lo intentara, no sabía desaparecer. En los primeros años, mi papá ni siquiera le prestaba mucha atención. Pero entonces, cuando ella comenzó a crecer, algo cambió. Lo vi en sus ojos, lo vi en la forma como la miraba, como decía su nombre en un tono diferente, como insistía en que ella se sentara junto a él a la hora de la cena. Mi mamá también lo veía, y yo vi a mi mamá viéndolo, y nunca hablábamos de eso. Solo que Carmela comenzó a cambiar. Ya no quería dormir en nuestro cuarto, siempre encontraba la manera de terminar en medio de la cama de nuestra mamá, abrazada a ella como si eso pudiera impedir algo. Y cada vez que esto sucedía, al día siguiente mi papá estaba más furioso, tiraba los platos contra la pared, le gritaba a mi mamá, decía que estábamos malcriando a la niña. Una noche, Carmela despertó gritando. Me asusté, intenté sacudirla, pero estaba en pánico. Lloraba, se agitaba. En medio del llanto, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «No dejes que me lleve. No dejes». Me quedé paralizada. Traté de calmarla, pero sabía lo que eso significaba, y supe ahí que si no salíamos de esa casa, mi hermana no sobreviviría. El miedo me consumía, pero una cosa me mantenía de pie. Tenía que ser fuerte. ¿Pero qué significaba ser fuerte en una situación como esta? Porque no podíamos simplemente salir por la puerta y huir. No teníamos a nadie, no teníamos dinero, no teníamos a dónde ir. Mi papá lo controlaba todo. Cada centavo que entraba a esa casa, cada paso que daba mi mamá. Así que comenzamos a planear. Fue mi mamá quien tuvo la idea de guardar un poco del dinero de las lavadas que hacía para las vecinas. No era mucho, algunas monedas por semana que escondía dentro de un agujero en el colchón. Yo también empecé a juntar. Tomaba las monedas sueltas que encontraba en los bolsillos de los pantalones de mi papá cuando lavaba la ropa. Era un plan peligroso. Si él descubría, estábamos perdidas, pero no teníamos opción. El problema era que él se estaba volviendo cada vez más atento, y un día todo se vino abajo. Ocurrió un domingo. Mi papá siempre bebía más los domingos, se quedaba todo el día tirado en la silla del patio, refunfuñando. Pero esa noche estaba más callado de lo normal, sentado a la mesa, girando el tenedor en la mano, mirando a mi mamá de una manera que me hizo helar. «Estás diferente», dijo de repente. Mi mamá no respondió. Él golpeó el tenedor contra la mesa. «Sí, estás diferente. Estás rara. Tú y esa niña grandulona». Me miró.
Tragué saliva. ¿Qué están tramando, eh? Mi mamá intentó reír. Intentó fingir que no era nada, pero yo sabía que él ya sospechaba. Sabía que el peligro estaba cada vez más cerca. Y esa misma noche, Carmela desapareció. Desperté en medio de la madrugada y vi que no estaba en la cama. Mi corazón se aceleró. Me levanté de un salto, corrí hasta la sala. Nada. La puerta del cuarto de mis papás estaba cerrada. Me detuve frente a ella con la respiración contenida, sintiendo todo mi cuerpo temblar, pero no tuve el valor de entrar. Al día siguiente, Carmela volvió a hablar menos que antes. Volvió a evitar mirarnos a los ojos, pero sobre todo, volvió con un silencio que me destruyó por dentro. Fue ese día que mi mamá decidió que nos iríamos. No importaba cómo, no importaba lo que pasara después, solo necesitábamos salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Nunca vi a mi mamá tan decidida. Nunca vi tanto miedo en sus ojos, y yo sabía que si pasábamos una noche más allí, nunca más saldríamos. La fuga tenía que ocurrir ahora. Aquella mañana, mi mamá no dijo una palabra, solo me miró de una manera diferente, como si quisiera grabar mi imagen antes de que el día terminara. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de una noche sin dormir. Yo sabía que tenía miedo. Yo también lo tenía, pero ya no teníamos opción. Carmela despertó callada, como siempre. Su piel parecía aún más pálida de lo normal, y ni siquiera intentó tomar su pan con café. Solo se quedó sentada, encogida en la silla, sosteniendo sus propias manos como si necesitara aferrarse a algo para no derrumbarse. Mi papá estaba diferente. Se levantó tarde, más callado de lo normal, los ojos aún más pesados que de costumbre. Lo observaba de reojo, tratando de entender si había notado algo, si sabía lo que estábamos planeando. Mi mamá disimulaba, intentaba actuar como si nada estuviera pasando, pero era difícil engañar a un hombre que pasó la vida entera encontrando motivos para castigarnos. Salió al trabajo más tarde de lo normal, deteniéndose en la puerta unos segundos antes de atravesar el patio y desaparecer en la calle de tierra. Nos quedamos ahí, sin respirar, esperando que el sonido de los pasos se desvaneciera. Entonces mi mamá se volvió hacia mí. Es hoy. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ya no era un plan, una idea en el fondo de nuestra cabeza. Ahora era real. Teníamos poco tiempo. Mi mamá sacó el colchón del lugar y tomó los pocos billetes que habíamos juntado a lo largo de los meses. Era casi nada, pero era todo lo que teníamos. Corrí al cuarto. Tomé nuestra ropa más abrigada, un pedazo de pan y una botella con agua. Carmela no preguntaba nada, solo hacía lo que le pedíamos, como si estuviera en otro mundo. Mi mamá salió a buscar un bulto de ropa que había dejado en la casa de la vecina, doña Rosa. Era la única persona en la calle que a veces nos miraba con lástima, pero nunca se metía. Yo sabía que ella sabía. Todos sabían, pero nadie decía nada. Cuando mi mamá regresó, el sol ya comenzaba a bajar, y fue ahí que nos dimos cuenta de lo peor. Mi papá no había ido al trabajo ese día. Estaba sentado en el portal de la casa, con los ojos fijos en la calle, el cigarro entre los dedos. No fue a la cantina, no salió a jugar. Se quedó ahí, esperando. Mi mamá se quedó helada. Vi cuando sus manos comenzaron a temblar, cuando sus ojos se llenaron de desesperación. Él sabía. No sé cómo, no sé si escuchó algo o si notó el cambio en nuestro comportamiento. Pero él sabía, y ahora estábamos atrapadas ahí con él. La noche cayó lentamente, trayendo con ella un peso sofocante. Mi mamá trataba de actuar con normalidad, pero sus manos estaban frías. Carmela temblaba sin decir una palabra. Yo sentía todo mi cuerpo pulsando de miedo. Mi papá cenó sin decir nada, pero cuando terminó, dejó los cubiertos en la mesa con fuerza y miró a mi mamá. «Vamos a dormir temprano hoy». Nunca decía eso. Mi estómago se revolvió. Mi mamá asintió, pero vi su rostro perder todo el color. Ella sabía lo que eso significaba. Iría a encerrarnos, se aseguraría de que no huyéramos, y cuando las luces se apagaran, Carmela no estaría a salvo. Mi mamá me miró, y en ese instante las dos entendimos. No podíamos esperar, no podíamos dejar que llegara la noche. Tomé la mano de Carmela y sentí su pulso acelerado.
Mi mamá se levantó despacio, yendo hacia la estufa como si solo fuera a calentar un poco de agua. Mi papá estaba sentado en la silla, bebiendo un vaso de tequila, observando cada uno de nuestros movimientos. Entonces mi mamá hizo algo que nunca la había visto hacer. Tiró la tetera al suelo. El ruido fue fuerte. El agua caliente salpicó por todos lados. Mi papá se levantó furioso, maldiciendo. Fue en ese momento que mi mamá me miró. ¡Corre! Jalé a Carmela de la mano y salimos por la puerta de la cocina. El aire frío golpeó mi rostro y el sonido de la voz de mi papá vino tras nosotras como un trueno. Corrimos sin mirar atrás. El patio parecía infinito, el camino de tierra parecía resbaladizo. Carmela tropezó, casi cayó, pero la sostuve y seguí corriendo. Oímos un ruido, mi papá gritando, la puerta cerrándose con fuerza, mi mamá gritando de vuelta. Mi corazón se aceleró. Él iba a atraparla, iba a matarla. Pero entonces su voz se fue haciendo más distante. Mi mamá se había quedado para darnos tiempo de escapar. Cuando me di cuenta de esto, lloré. Lloré porque mi mamá se había quedado atrás, porque tal vez nunca más la vería. Pero sobre todo, lloré porque por primera vez en años sabía que él nunca más tocaría a mi hermana. Y eso era todo lo que importaba. El frío de la madrugada cortaba nuestra piel como cuchillos. El viento levantaba el polvo del camino de tierra, y cada paso que dábamos parecía una lucha contra el propio cuerpo. Pero no podía detenerme, no podía soltar la mano de Carmela, no podía mirar atrás. El miedo nos empujaba hacia adelante, como si mi papá estuviera justo detrás, listo para arrastrarnos de vuelta a ese infierno. Carmela respiraba con dificultad, sollozando entre los pasos. Yo sabía que estaba al límite, pero ¿qué podía hacer? No podíamos simplemente parar y descansar. Miraba a los lados, tratando de reconocer algo en el camino oscuro. No podíamos volver a casa, no teníamos a dónde ir, así que seguimos corriendo. El pueblo quedaba lejos, pero yo sabía el camino. Durante los años, cuando mi mamá me mandaba a buscar alguna medicina en la farmacia o a comprar pan en la tiendita, prestaba atención. Sabía dónde comenzaban las primeras casas, dónde quedaba la comisaría, dónde las calles se volvían pavimentadas. Pero todo parecía tan distante ahora. El silencio de la noche era interrumpido solo por el sonido de nuestros pasos y nuestras respiraciones agitadas. De vez en cuando, un perro ladraba a lo lejos y mi corazón se aceleraba pensando que alguien podría oírnos. Carmela empezó a tropezar. «Solo un poco más», le susurré, apretando su mano. «Tenemos que seguir». No me respondió, solo me siguió, ciega de miedo y cansancio. Yo no sabía qué pasaría cuando llegáramos al pueblo, no sabía si alguien nos ayudaría, si encontraríamos a mi mamá. No sabía nada, solo sabía que no podíamos detenernos. El tiempo pasó lentamente, y cada metro recorrido parecía una eternidad, hasta que finalmente divisé las primeras luces del pueblo. Mi corazón se aceleró, pero entonces surgió otro problema. ¿A dónde ir? No podíamos simplemente sentarnos en la banqueta y esperar a que amaneciera. Necesitábamos un lugar seguro. Mis ojos recorrieron la calle desierta. Las puertas de las casas estaban cerradas, las ventanas oscuras, nadie cerca. Entonces recordé a doña Rosa. Era vecina nuestra, pero tenía una hermana que vivía en el pueblo. Una vez, cuando fui con mi mamá a entregar ropa lavada, la escuché comentar que su hermana vivía en una casita cerca de la iglesia. Era nuestra única opción. Apreté la mano de Carmela y seguí por la calle, tratando de recordar el camino. El corazón me latía con fuerza. El miedo aún pulsaba en mi pecho. En cualquier momento esperaba oír los pasos de mi papá detrás de nosotras, que surgiría de las sombras y nos arrastraría de vuelta. Pero eso no sucedió. Las calles estaban vacías y el pueblo dormía. Después de unos minutos, divisé la pequeña iglesia en lo alto de la cuesta y a un lado la casita simple con un patio pequeño. Era ahí. Me acerqué al portón y miré hacia la casa. Ninguna luz encendida. Golpeé la puerta con manos temblorosas. Ninguna respuesta. Golpeé de nuevo, esta vez con más fuerza. Después de unos segundos, una luz débil se encendió dentro. El sonido de pasos llegó hasta la puerta. Se abrió una rendija.
Era una señora delgada, con el cabello recogido en un moño bajo y mirada desconfiada. «¿Quién es?», preguntó. Tragué saliva. «Necesitamos ayuda». Se quedó mirándome unos segundos, analizando mi rostro, mi estado, a Carmela encogida detrás de mí. Luego abrió un poco más la puerta. «¿Quién las mandó?» «Doña Rosa», dije rápidamente. «Es nuestra vecina». Entrecerró los ojos, tratando de entender si estaba diciendo la verdad, y entonces, finalmente, abrió la puerta. «Entren». Mis rodillas casi cedieron. Jalé a Carmela hacia adentro y tan pronto como cruzamos la puerta, sentí como si finalmente pudiera respirar. Pero el miedo aún no había terminado. La señora nos hizo sentar a la mesa de la cocina y nos miró con más atención. «Díganme qué pasó». Sabía que no podía contarle todo. Si ella supiera, tal vez tendría miedo de alojarnos. «Nuestro papá nos golpea», fue lo que logré decir, sintiendo un nudo en la garganta. «Y huimos. Mi mamá debía encontrarnos, pero...». Mi voz falló. Su rostro se suavizó un poco. «¿Tienen a dónde ir?». Negué con la cabeza. Se quedó en silencio un momento, como si estuviera sopesando las consecuencias. Entonces soltó un largo suspiro. «Pueden quedarse aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer». Quise llorar. Quise agradecerle de rodillas, pero solo pude sostener la mano de Carmela y susurrar. «Estamos a salvo ahora». Ella me miró, todavía con miedo en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, también había un destello de esperanza. La cocina de doña Marlene, hermana de doña Rosa, olía a café recién hecho y madera vieja. El reloj de pared hacía un ruido rítmico, un tic-tac lento que llenaba el silencio. Carmela y yo nos sentamos lado a lado, todavía respirando profundamente, tratando de entender dónde estábamos. La noche parecía más oscura ahí dentro, como si todo el miedo aún nos acompañara. Con cada pequeño ruido afuera, mi corazón se aceleraba. Sabía que mi papá no se rendiría fácilmente. No era el tipo de hombre que dejaba escapar las cosas. Doña Marlene puso una taza de café frente a mí y otra para Carmela. El líquido humeaba, pero ni siquiera pensé antes de agarrar la taza con ambas manos, como si ese calor pudiera ahuyentar el frío que parecía haberse instalado dentro de mí. «Pueden dormir en el cuartito de atrás», dijo ella, su voz firme pero sin hostilidad. Asentí, sin valor para mirarla mucho a los ojos. «¿Y tu mamá?», preguntó. «¿Dónde está?». Quería tener una respuesta. Mi mamá se quedó atrás. Mi mamá podría estar muerta ahora. Mi mamá podría haber sido golpeada tanto que nunca más pudiera escapar. Pero no dije nada de eso, solo apreté el borde de la taza y susurré. «Ella vendrá». Doña Marlene no dijo nada por un momento. Su mirada pesaba sobre mí, analizando, tratando de entender. «Vayan a bañarse antes de acostarse. Parecen haber corrido un maratón». Ni siquiera supe cómo responder. Era verdad. Parecíamos haber corrido para salvar nuestras propias vidas. Llevé a Carmela al baño y, por primera vez en días, vi a mi hermana relajarse un poco cuando sintió el agua caliente en la piel. Se frotaba despacio, como si tratara de quitarse algo que no se veía. Quería decir algo para aliviar ese peso. Quería decirle que todo estaría bien. Pero ¿cómo prometer eso si ni yo sabía lo que pasaría? Después del baño, volvimos a la cocina, donde doña Marlene ya había preparado 2 colchones en el cuartito pequeño de atrás. La cama era de madera y crujía, pero parecía un lujo comparada con el suelo duro donde dormíamos en casa. Carmela se acostó primero, los ojos aún cargados de miedo. «¿Mamá nos encontrará?», preguntó en voz baja. Sentí un nudo apretar mi garganta. «Sí», mentí. Sostuvo mi mano y cerró los ojos. Yo, en cambio, no dormí. Me quedé despierta escuchando cada sonido de la noche. Cada rama que crujía afuera, cada faro que pasaba por la calle hacía que mi corazón se acelerara. ¿Y si él descubría dónde estábamos? ¿Y si golpeaba la puerta en medio de la madrugada? ¿Y si venía a buscarnos? La idea me hizo sentarme en la cama y apretar las rodillas contra el pecho. Deseaba que mi mamá estuviera ahí. Quería que apareciera por la puerta con el cabello despeinado y esa mirada de siempre. Pero la verdad era que podría estar muerta ahora. Cerré los ojos y me obligué a respirar despacio. Esa noche hice una oración silenciosa.
No era una oración común. No pedí felicidad, ni suerte, ni futuro. Pedí solamente que mi mamá estuviera viva, que encontrara la manera de escapar de ese infierno y que, de algún modo, nos encontráramos de nuevo. El sueño llegó lentamente, cargado de cansancio y miedo. En medio de la madrugada soñé con mi mamá. En el sueño, ella corría como yo había corrido, y al fondo mi papá gritaba. El sol aún no había salido cuando desperté. Mi cuerpo estaba pesado. Los músculos dolían como si me hubieran golpeado. El colchón era suave, pero mi cabeza parecía llena de piedras. Lo primero que hice fue mirar a un lado. Carmela aún dormía, las facciones serenas, pero los puños cerrados contra el pecho, como si intentara protegerse incluso en sueños. Suspiré profundamente, tratando de entender dónde estaba. Entonces recordé. Habíamos huido. Mi mamá se quedó atrás, y yo no sabía qué pasaría ahora. El cuartito de atrás donde estábamos era pequeño, con una ventana de madera entreabierta. El viento frío entraba, erizando mi piel. Afuera, los primeros ruidos del pueblo empezaban a surgir. El ladrido de un perro, una carreta pasando, el silbido distante de algún hombre yendo al trabajo. Puse la cobija sobre Carmela y me levanté despacio. Mis piernas aún temblaban por la carrera de la noche anterior. Salí del cuarto en silencio, tratando de no hacer ruido. Doña Marlene ya estaba despierta. Estaba en la cocina, vestida con un vestido floreado simple, el cabello recogido en un moño bajo, colando el café. El olor amargo llenó el aire. Me miró sin decir nada por unos segundos. Luego sacó una taza y vertió el café, colocándolo sobre la mesa. «Siéntate», obedecí. Mis dedos rodearon la taza, tratando de absorber ese calor. Doña Marlene jaló una silla y se sentó frente a mí. «¿Qué piensas hacer ahora, niña?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué pensaba hacer? No lo sabía. Mi única idea era huir. No pensé en el después. Miré al suelo, apretando, esperar a mi mamá. Doña Marlene se quedó mirándome y sentí mi rostro arder. ¿Y si no viene? Tragué saliva. Esa era la pregunta que estaba evitando. ¿Y si mi mamá estaba muerta? ¿Y si nunca lograba escapar? Mi garganta se cerró y las lágrimas amenazaron con brotar, pero no podía llorar. No frente a doña Marlene. Ella suspiró y tomó un sorbo de su propio café. «No pueden quedarse aquí». Esas palabras golpearon como un puño en el estómago. Lo sabía, claro que lo sabía, pero escucharlo en voz alta hacía que todo pareciera aún peor. «No tengo a dónde ir», murmuré. Doña Marlene no respondió de inmediato, solo se quedó ahí, analizándome. Entonces, como si tomara una decisión, dijo: «Hay un convento aquí en el pueblo. Las monjas acogen a muchachas que necesitan ayuda». Fruncí el ceño. ¿Convento? No sabía mucho sobre conventos o monjas. Sabía que eran religiosas. Sabía que usaban esa ropa negra. «Te pueden ayudar», continuó ella. «Te pueden dar un techo, un plato de comida, hasta que se encuentren». No quería decirlo, pero ambas lo sabíamos. Mi mamá tal vez nunca nos encontraría. Apreté los dedos contra la taza de café, sintiendo el calor en la piel, tratando de aferrarme a algo que no fuera el miedo. «Las llevaré después del almuerzo», dijo ella, levantándose y comenzando a arreglar la cocina. Seguí sentada, sin saber qué sentir. No era un hogar, pero era un lugar seguro, y después de todo, tal vez era lo mejor que podíamos tener. Volví al cuarto, me senté en la orilla del colchón y miré a Carmela dormir. ¿Mi mamá estaría bien? ¿Sabría que logramos huir? ¿O él la detuvo? Cerré los ojos, ahuyentando los pensamientos malos. Tenía que ser fuerte, por mí, por Carmela y sobre todo, por mi mamá. El día pasó lentamente. Después de tantas noches en vela, de tanta tensión y miedo, mi cuerpo pedía descanso, pero mi cabeza no lo permitía. Cada ruido en la calle me hacía sobresaltar, cada sombra en la ventana me hacía pensar que mi papá estaba ahí, listo para arrastrarnos de vuelta. Carmela también parecía inquieta. Incluso cuando intentaba jugar con una muñeca vieja que doña Marlene le prestó, su mirada estaba vacía, distante, como si aún estando a salvo, siguiera atrapada en algún lugar oscuro dentro de ella. El tiempo se arrastró hasta que el sol alcanzó el punto más alto del cielo.
Fue cuando doña Marlene finalmente rompió el silencio. Es hora de irnos. Sabía que no podíamos quedarnos ahí para siempre, pero escuchar esas palabras hizo que mi pecho se apretara. Miré a Carmela, que sostenía la muñeca entre sus dedos finos. No me miró, solo apretó los labios y asintió despacio. Doña Marlene tomó un rebozo de dentro del armario y se lo amarró alrededor de la cabeza antes de volverse hacia nosotras. «Vengan». Me levanté despacio y tomé la mano de Carmela. Ella apretó la mía con fuerza, como si me dijera que estaba ahí, que aún seguía conmigo. Salimos a la calle y sentí el sol caliente golpear mi rostro, trayendo una luz que parecía demasiado cruel para el peso que cargábamos. El pueblo estaba despierto ahora, diferente de la noche anterior, cuando pasamos desapercibidas entre las sombras. Hombres empujaban carretas llenas de frutas, mujeres conversaban de puerta en puerta, niños corrían descalzos, levantando polvo del suelo de tierra. Todo parecía tan normal, como si nuestra pesadilla nunca hubiera existido. Pero existió, y yo sabía que, incluso lejos, él aún podía alcanzarnos. El camino hasta el convento fue corto, pero pareció una eternidad. Cada paso me hacía sentir que me alejaba aún más de mi mamá, y eso me daba un nudo en el estómago. Cuando finalmente llegamos, mi pecho se apretó. El convento era una construcción simple de paredes altas y blancas, con un portón de hierro que crujió cuando doña Marlene lo empujó. El olor a flores venía de un jardín bien cuidado en medio del patio. Todo era tan silencioso que me pareció otro mundo, lejos de la realidad sucia y ruidosa de las calles. 2 monjas caminaban al otro lado del patio, y una de ellas nos vio primero. Era una mujer mayor, con ojos hundidos y un rostro que cargaba muchas historias. Cuando se acercó, no sonrió, solo nos miró, analizando cada detalle de nuestra presencia ahí. ¿Quiénes son estas niñas? Su voz era suave, pero tenía autoridad. Doña Marlene respiró hondo antes de responder. Son hijas de una mujer que recibe golpes de su marido. Hicieron lo que pudieron para huir. La monja se quedó en silencio por unos instantes, luego bajó los ojos hacia Carmela, que apretó aún más mi mano y se escondió detrás de mí. Fue ahí que vi su mirada cambiar. No hizo preguntas, no pidió explicaciones, solo asintió. «Necesitan comer», dijo. Asentí despacio. Ella hizo un gesto para que entráramos, y fue apenas cuando cruzamos el portón que me di cuenta de lo exhausta que estaba. Mi cuerpo parecía hecho de plomo, y el peso que llevaba en los hombros parecía haberse duplicado. Seguimos a la monja hasta un refectorio pequeño, donde algunas niñas vestidas con ropa simple lavaban platos y barrían el suelo. El olor a sopa llenaba el aire. Jaló una silla para nosotras e hizo una señal para que nos sentáramos. «Quédense aquí. Voy a buscar algo para que coman». Carmela no soltó mi mano ni por un segundo. Miré alrededor y vi que algunas de las niñas nos observaban curiosas, pero ninguna se acercó. Era un mundo nuevo, un mundo que no sabíamos si sería nuestro hogar. Cuando la monja regresó, puso 2 platos hondos frente a nosotras. La sopa aún soltaba vapor, y el olor a verduras hizo que mi estómago gruñera. «Coman», dijo. Carmela tomó la cuchara primero. El primer bocado hizo que sus ojos se llenaran de agua. Tal vez porque hacía días que no comíamos bien, o tal vez porque por primera vez en mucho tiempo teníamos comida sin miedo a que alguien nos arrebatara el plato de las manos. Sostuve la cuchara con dedos temblorosos y llevé la sopa a mi boca. Era simple, pero estaba caliente y era nuestra. Doña Marlene se quedó de pie a nuestro lado por un tiempo, observándonos. Cuando Carmela terminó la segunda cucharada, soltó un suspiro y se volvió hacia la monja. «No tienen a dónde ir». La monja solo asintió, y fue en ese momento que supe que nuestra nueva vida comenzaría ahí. Pero en el fondo, una pregunta seguía martillando dentro de mí. ¿Dónde estaba mi mamá? ¿Había logrado escapar o la habíamos perdido para siempre? Los días dentro del convento pasaban lentamente. El silencio era casi sagrado, roto solo por el sonido de las escobas arrastrando el polvo de las piedras, por el canto de las monjas durante las oraciones y por el tintineo de las cucharas en los platos durante las comidas. Para algunas niñas, aquel lugar era un hogar. Para otras, era un refugio temporal, un lugar donde se escondían del mundo hasta que pudieran comenzar de nuevo en otro sitio. Para Carmela y para mí, era una pausa,
Pero una pausa no era lo mismo que seguridad. Desde el primer momento en que nos sentamos en aquel refectorio, una única pregunta me atormentaba. ¿Dónde estaba mi mamá? Al principio, intenté creer que pronto nos encontraría, que de alguna forma lograría escapar y nos buscaría allí. Pero pasaron los días, luego semanas, y nada. Las monjas nos dieron ropa, nos enseñaron a rezar antes de las comidas, y nos dieron un rincón para dormir, pero nada de eso llenaba el vacío dentro de mi pecho. Despertaba en medio de la noche, los ojos perdidos en el techo oscuro, tratando de imaginar qué habría pasado aquella noche en que huimos. ¿Mi papá la habría lastimado? ¿La habría encerrado dentro de casa para que nunca más saliera? ¿Estaría viva? Trataba de no llorar frente a Carmela, pero algunas noches no lo lograba. En el convento era solo una niña más. No existía pasado ahí dentro. Las monjas nos llamaban hijas de Dios y nos daban tareas diarias para mantener la mente ocupada. Ayudábamos en la cocina, en el jardín, en el refectorio. Era una rutina simple, pero yo no quería rutina. Quería a mi mamá. Una tarde, mientras ayudaba a doblar sábanas en el patio, escuché el sonido de pasos apresurados. Levanté la cabeza y vi a doña Marlene conversando con una de las monjas cerca del portón de hierro. Mi corazón se aceleró. Puse las sábanas de cualquier manera sobre la mesa y corrí hacia allá, sintiendo el estómago revolverse. ¿Alguna noticia?, pregunté, con la voz más ansiosa de lo que debería. Doña Marlene me miró con una mezcla de lástima y preocupación. «El pueblo anda comentando», dijo, bajando el tono de voz. «Tu papá los está buscando». Mi piel se erizó completamente. «¿Cómo así?», suspiró, como si pesara las palabras antes de contarme. «Está preguntando por el vecindario. Dice que su mujer desapareció y que sus hijas están perdidas por ahí. Pero nadie dice nada. Todos fingen que no saben». Sentí un sabor amargo en la boca. ¿Y mi mamá?, dudó, y eso fue peor que cualquier respuesta. «No sé, niña. Nadie la ha visto». Mi pecho se hundió. La monja al lado de doña Marlene me miró con una expresión seria. «Estás segura aquí. Él no te encontrará». Quería creer en esas palabras, pero nada parecía seguro. Esa noche no pude dormir. Cada ruido afuera parecía ser mi papá llegando. Cada voz distante parecía anunciar lo peor. No podía esperar. No podía quedarme ahí sin saber qué había pasado con mi mamá. Entonces tomé una decisión. Volvería. No para casa, pero cerca. Necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos si mi mamá seguía viva. Pero para eso tendría que salir sin que nadie se diera cuenta, y sabía que esa podría ser la decisión más peligrosa de mi vida. La decisión de volver me carcomía por dentro desde la primera noche en el convento. Sabía que no podía quedarme ahí sin saber qué había pasado con mi mamá, pero entre querer y hacer había un abismo, un miedo tan grande que me hacía temblar solo de pensarlo. Si mi papá aún estuviera en el pueblo, si aún estuviera buscándonos, el riesgo era enorme. Si me encontraba, yo sabía lo que pasaría. Pero lo que me mataba por dentro era la incertidumbre. ¿Mi mamá estaba viva? ¿La encerró dentro de casa? ¿Logró escapar? Nadie decía nada. Las monjas hacían oraciones para que Dios nos diera fuerzas, pero el silencio sobre mi mamá era como un grito dentro de mi cabeza. Necesitaba ir, pero no podía llevar a Carmela. Si algo me pasaba, al menos ella seguiría a salvo. Ya había visto de lo que mi papá era capaz de hacer con una niña indefensa. Jamás permitiría que la lastimara de nuevo. Entonces, esa medianoche, cuando las luces del convento ya se habían apagado y el único sonido era el canto distante de algún grillo escondido en el jardín, me levanté despacio de la cama. Carmela dormía profundamente a mi lado, aferrada a la almohada como si fuera un escudo. La miré un rato, memorizando cada detalle de su rostro infantil, y luego me levanté con todo el cuidado del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. Salí del cuarto sin hacer ruido, caminando por el pasillo oscuro, sintiendo mis pies helados en el suelo de piedra. El convento era silencioso. Las monjas dormían en sus aposentos y la única vela encendida parpadeaba en la capilla junto al patio. Me acerqué al portón despacio,
cada paso una prueba para mi propio miedo. Y entonces, en el momento en que puse las manos en el hierro frío del portón, una voz sonó detrás de mí. ¿A dónde crees que vas, niña? Mi cuerpo entero se congeló. Me giré despacio y vi a la monja de ojos hundidos y velo oscuro, mirándome con una mirada firme. Mi corazón parecía a punto de explotar. «Necesito ver a mi mamá», dije en voz baja, casi suplicante. Ella me miró por un momento que pareció una eternidad. Luego suspiró. «¿Quieres morir?» Sentí mi estómago hundirse. No quería morir, pero ¿qué era seguir viva sin saber de mi mamá? No respondí, solo sostuve el portón con más fuerza, como si pudiera convencerme a mí misma de que estaba haciendo lo correcto. La monja dio un paso adelante, los ojos aún clavados en mí. «Sabes que él todavía anda por ahí, ¿verdad?», asentí despacio. Ella suspiró otra vez, cruzando los brazos sobre el hábito negro. «Entonces ve. Pero si él te atrapa, no digas que no te advertimos». El impacto recorrió mi cuerpo. Ella me estaba dejando ir. No pregunté 2 veces. Empujé el portón despacio y salí a la calle desierta, sintiendo el frío de la madrugada envolverme por completo. Las calles estaban vacías y cada sombra parecía un espectro al acecho. Mi corazón martillaba contra el pecho, pero mis piernas se movían solas. Yo conocía el camino. El pueblo era pequeño y mi casa quedaba más allá del mercado, después de la plaza, en el inicio del camino de tierra. Pasé junto a las casas cerradas, sintiendo el olor de la humedad de la madrugada mezclado con el aroma distante del humo de leña. Cuanto más me acercaba, más el pavor se infiltraba en cada célula de mi cuerpo. ¿Y si me encontraba con él primero? ¿Y si ya sabía dónde estaba yo? ¿Y si mi mamá? Sacudí la cabeza, expulsando los pensamientos malos. Tenía que llegar hasta el final. El cielo comenzaba a aclarar cuando finalmente vi mi casa, o lo que quedaba de ella. La cerca estaba caída, la puerta abierta, una de las ventanas rota. Me detuve en medio del camino, sintiendo el terror consumirme. ¿Qué había pasado aquí? Mi pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y desesperadas. Di un paso, luego otro. Cuando crucé el patio, me di cuenta de que la casa estaba vacía. El suelo cubierto de fragmentos de vidrio, los muebles volcados, un olor a alcohol y humedad impregnado en el aire. Mi mamá no estaba ahí, y mi papá tampoco. Mi cuerpo temblaba. ¿Dónde estaban? ¿Qué había hecho él con ella? Me acerqué a la cama donde mi mamá solía dormir y vi algo que me hizo perder el aliento. Un pedazo de tela floreada enganchado en un clavo de la pared. Conocía esa tela. Era del vestido que mi mamá usaba la noche que huimos. Mi garganta se apretó. Ella había estado aquí. Había intentado huir, y algo salió mal. Escuché un ruido, pasos en el camino. Mi corazón se disparó. Lo único que hice fue encogerme en la esquina del cuarto, tratando de esconderme, tratando de desaparecer. Los pasos se acercaron, y entonces una voz baja, casi un susurro. «Hija». Mis ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de girar el rostro. Mi mamá estaba ahí, herida, pero viva. Mi mamá estaba ahí, pero no era la misma. Sus pies descalzos estaban sucios de tierra, el vestido roto en algunos puntos, el cabello despeinado como si hubiera corrido durante días sin descanso. Su rostro estaba delgado, la piel pálida, los ojos hundidos y llenos de un cansancio que iba más allá de lo físico. Pero lo que más dolía era la marca morada en su mejilla. Se quedó parada en la puerta, mirándome como si no creyera lo que veía, como si yo fuera un fantasma. Mis labios temblaron. «Mamá», fue todo lo que pude decir antes de correr hacia sus brazos. Ella me estrechó contra su pecho, y fue solo ahí, en ese instante, que sentí el peso de todo lo que había pasado. Había estado huyendo durante días, cargando el miedo sobre los hombros, tratando de ser fuerte por Carmela, por mí, por ella. Pero ahora, en los brazos de mi mamá, toda la fuerza se deshizo. Lloré. Lloré como una niña que pasó demasiado tiempo sin consuelo. Sentí sus manos sostener mi cabeza, sus dedos delgados, temblorosos. Pensé que las había perdido. Su voz salió baja, ronca.
Apoyó su rostro en mi cabello y me di cuenta de que ella también lloraba. Abracé a mi mamá aún más fuerte, con miedo de que desapareciera. «Te busqué», murmuré entre sollozos. «Te esperamos, pero no apareciste». Respiró profundo, su cuerpo frágil temblando entre mis brazos. «Lo intenté, hija, lo intenté». Me alejé un poco para mirarla. Su rostro estaba manchado de lágrimas y tierra. «¿Qué pasó?». Ella mordió sus labios, los ojos desviando hacia el suelo. Se quedó en silencio por un tiempo, como si estuviera reuniendo valor para hablar. «Él me atrapó», dijo al fin. Mi estómago se revolvió. Después de que huyeron, se dio cuenta. Se volvió loco. Me golpeó, me encerró en el cuarto. Decía que iría tras ustedes, que las encontraría aunque fuera en el infierno. Pasó los dedos por su rostro, como si intentara borrar los recuerdos. No podía hacer nada. Quedé encerrada durante días sin saber de ustedes, sin saber si habían logrado escapar. «¿Cómo escapaste?», pregunté con la voz ahogada. Ella suspiró, los ojos vidriosos fijos en algún punto del pasado. Bebió más de lo normal y se quedó dormido en el sofá. Sabía que era mi única oportunidad. Respiró hondo antes de continuar. Tomé las pocas cosas que pude cargar y salí por la ventana. Mi corazón latía acelerado. «¿Y él sigue buscándonos?». Sus palabras trajeron un frío cortante a mi columna. «No parará hasta encontrarnos». Me miró a los ojos y vi ahí algo que nunca había visto antes: determinación. Mi mamá, esa mujer que pasó años encogiéndose bajo los gritos de mi papá, que bajaba la cabeza cada vez que él entraba en casa, ahora tenía fuego en los ojos. «Pero nunca más nos lastimará». Fue la primera vez que escuché a mi mamá decir algo así. Y fue la primera vez que creí que podíamos tener una oportunidad de realmente escapar. Ella sostuvo mis manos con fuerza. «Tenemos que encontrar a Carmela», asentí, pero antes de que pudiéramos dar un paso fuera de esa casa, escuchamos un ruido, un silbido largo. Mi sangre se heló. Conocía ese sonido. Era él. Mi mamá abrió mucho los ojos. No lo pensamos, solo corrimos. Por el patio, por la cerca derribada, por el camino. El miedo quemaba nuestros pulmones y el peso de nuestra huida parecía aún mayor ahora. Él estaba cerca y si nos encontraba, sabíamos que no habría una segunda oportunidad. El miedo tenía un sonido. Era el sonido de nuestras respiraciones agitadas, de los pies descalzos golpeando contra la tierra seca del camino, de las ramas rompiéndose bajo nuestros pasos desesperados. Pero el peor sonido era el que venía detrás de nosotras. El silbido largo, arrastrado, cortando la noche como una navaja. Era él, y estaba cerca. Mi mamá apretó mi mano con tanta fuerza que sus dedos se clavaron en mi piel. Su cuerpo temblaba, pero sus piernas no se detenían. Corría como si nuestra vida dependiera de ello, y dependía. El corazón me latía fuerte en el pecho, en el cuello, en las sienes. La respiración ardía en los pulmones. El sudor corría por mi frente, mezclándose con el polvo que se levantaba del suelo seco. Mi mamá miró a los lados, tratando de encontrar un camino, un escondite, cualquier cosa que nos diera una oportunidad, pero estábamos en el camino abierto. Si él nos veía, no tendríamos a dónde correr. Ya podía sentir su presencia detrás de nosotras, incluso sin mirar. El olor del tequila, el peso de su sombra. Nos estaba cazando. Mi mamá me jaló hacia un lado y nos metimos por un sendero en medio de la vegetación. Los arbustos bajos nos arañaban. Las espinas de los nopales cortaban nuestros tobillos, pero nada de eso importaba. Necesitábamos desaparecer. El ruido de nuestros pasos quedaba ahogado por la maleza. Solo escuchábamos el crujir de las hojas, los grillos cantando a lo lejos, el eco de nuestras respiraciones cortas y desesperadas, y entonces, lo que más temíamos, el ruido de pasos detrás de nosotras, pesados, demasiado fuertes para ser el viento. Mi mamá se detuvo abruptamente, jalándome detrás de un árbol grueso. Puso la mano sobre mi boca, ahogando cualquier sonido que pudiera hacer. Yo temblaba de pies a cabeza. El olor del monte mezclado con nuestro sudor me daba náuseas, pero no podía moverme. La noche parecía haberse detenido. Los segundos se arrastraban como si fueran horas, y entonces él habló. «Sé que están aquí». Mi piel se heló. Su voz era baja,
pero cargada de amenaza. No sirve de nada correr, mujer. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Mi mamá cerró los ojos con fuerza, los labios apretados hasta volverse blancos. Él estaba tan cerca que podíamos oírlo respirar. Te di todo. Te di casa, comida, mis hijas. Sentí un nudo apretado en la garganta. Él no veía nada malo, no veía el monstruo que era. Su voz se volvió más dura. Solo quiero lo que es mío. Mi mamá tembló a mi lado. El odio en su rostro era evidente, pero sabíamos que no podíamos enfrentarlo. Si nos encontraba, todo terminaría ahí. El bosque estaba oscuro, y él caminaba despacio, como si estuviera saboreando la caza. El ruido de sus pasos iba y venía, como si estuviera cerca, pero a la vez lejos. Mi mamá presionó mi hombro. «Corre». Mi cabeza giró hacia ella, los ojos muy abiertos. «¿Qué?» «Ahora». Me empujó hacia el otro lado del sendero, y antes de que pudiera reaccionar, ella salió en la dirección opuesta, rompiendo ramas a propósito, creando una distracción, atrayendo su atención lejos de mí. El miedo me atravesó como un cuchillo afilado. «No», susurré, pero mi mamá no se detuvo. Salió corriendo entre los arbustos, haciendo ruido, llamando su atención para alejarla de mí. Él corrió tras ella, y el ruido de sus pasos pesados se alejó. Me quedé ahí, encogida detrás del árbol, con el corazón desbocado, los ojos ciegos por las lágrimas. Mi mamá me había salvado. Pero ¿y si él la atrapaba? La desesperación crecía dentro de mí. Tenía que salir de ahí. Tenía que encontrar a Carmela. Tenía que creer que mi mamá lograría escapar. Entonces corrí, esta vez sola, sin mirar atrás, sin saber si mi mamá lograría huir de él, pero con una única certeza: él nunca más me atraparía. Llegué al convento exhausta, golpeando el portón casi sin fuerzas. La monja me dejó entrar, y cuando le conté que mi mamá estaba ahí afuera, con él tras ella, su rostro palideció. Mandaron a buscar ayuda. Pasé las horas más largas de mi vida esperando, con Carmela dormida, sin saber lo que pasaba. Cuando las primeras luces del amanecer entraron por las ventanas del convento, escuché voces en el patio. Me levanté temblando y corrí hacia allá. Mi mamá estaba ahí, sostenida por dos hombres, débil pero viva. Mi mamá estaba ahí. Nunca me contó exactamente qué pasó esa noche en el bosque, cómo logró escapar de él, pero cuando la abracé, sentí que algo había cambiado en ella. Había una fuerza nueva, un brillo de determinación que no había visto antes. En los días siguientes, tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Iríamos a la ciudad, lejos donde él no pudiera encontrarnos. Las monjas nos consiguieron pasaje, y una familia en la capital que nos daría trabajo y techo. El día que dejamos el pueblo, miré atrás una última vez. No sentía tristeza ni miedo, solo un alivio profundo. Estábamos por fin libres. Han pasado muchos años desde entonces. Carmela creció, se casó, tuvo sus propios hijos. Mi mamá vivió para ver a sus nietos, para envejecer con paz y sin miedo. Y yo aprendí que a veces la libertad cuesta todo, pero vale cada sacrificio. Ahora soy una anciana de 78 años, con arrugas en la cara y manos marcadas por el tiempo. La gente me ve como Doña Lupita, la abuela tranquila que hace café fuerte y cuenta historias a los nietos. Pero lo que nadie sabe es que esa tranquilidad fue conquistada. Luché para estar aquí, luché para sobrevivir, y hoy, mirando hacia atrás, solo tengo una certeza: nunca más tuve miedo. Nunca volvimos a saber de mi papá. El monstruo que dominó mi infancia se desvaneció en la noche como una pesadilla al despertar. A veces pienso en él, no con odio, sino con pena. Pena por el hombre que nunca entendió que el amor no se impone con miedo, que una familia no se construye con dolor. Lo que aprendí a lo largo de estos años es que la libertad no es solo un lugar seguro donde vivir. La verdadera libertad está dentro de nosotros, en la capacidad de romper las cadenas del miedo, de mirar hacia adelante sin que el pasado nos persiga como una sombra. Cuento esta historia no para inspirar lástima, sino para que sepan que siempre, siempre hay una salida. Para que cada mujer, cada niño que sufre en silencio, sepa que merece algo mejor, que puede luchar, que puede escapar.
Yo era una niña de 12 años cuando decidí que no aceptaría vivir con miedo. Mi mamá era una mujer destruida que encontró su valor en el momento más oscuro. Carmela era apenas una pequeña que tuvo que sanar heridas que ningún niño debería tener. Los tres escapamos. Los tres sobrevivimos. Los tres nos reconstruimos. Y si les cuento esta historia hoy, es porque hay dolores que necesitan ser expuestos para que nunca más se repitan, para que ninguna otra niña tenga que huir en medio de la noche, para que ninguna otra mujer tenga que elegir entre su vida y la de sus hijas, para que el silencio no sea más cómplice de la violencia. Esta es mi historia, la historia de cómo nos salvamos. Si están pasando por algo parecido, recuerden mis palabras. Hay salida, hay ayuda, hay un mañana sin miedo, y vale la pena luchar por él. Gracias por escucharme, y si les ha llegado al corazón este relato, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Que Dios los bendiga.